Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra y todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Tomamos asiento, nos ponemos cómodos. No sé si hace falta prender los ventiladores allá del fondo. ¿Cómo venimos? ¿Con calor, frío? Está raro el tiempo. Los que están afuera están bien si no llueve, y los que estamos adentro... Bueno, eso fíjate, Evangelina, si es necesario, se prenden de aquel lado, no hay problema. Bueno, muy bien, aquí estamos hoy celebrando este domingo 33º, ya está por terminar justamente el calendario, nuestro calendario de la Iglesia, el calendario católico, el calendario litúrgico. Nos queda una celebración más que es ya la final, el domingo 34º durante el año, que es la celebración de Cristo Rey. Pero antes de esto ya las lecturas nos empiezan a hablar de que viene el fin, pero Jesús se encarga de aclarar que el fin no va a llegar tan pronto. Y cuando parezca que todo es el final, todavía hay que tener paciencia y que hay que ocuparse de otras cosas que son muy importantes y que pueden ser muy provechosas para nuestra vida espiritual, para nuestro seguimiento a Jesucristo. Al menos las lecturas y sobre todo el Evangelio da cuenta de esto, porque Jesús empieza a hablar de falsos profetas que van a aparecer, gente que promete cosas y otras, pero no les crean, nada de eso es cierto. O en este mundo, en este 2025, a la inteligencia artificial que le preguntás algo y te contesta cualquier cosa y dice, y a veces en vez de llevar a la verdadera información, bueno, estas confusiones cada vez van a ocurrir más, ¿no? Y por lo tanto nosotros, los cristianos, tenemos que estar muy atentos a descubrir la verdad. Pero para poder descubrir la verdad que está afuera, lo que va ocurriendo, lo que va sucediendo, la realidad, ¿no? Todavía no hablo de la verdad con mayúsculas, que es nuestro Señor Jesucristo. Primero lo que tenemos que hacer es conocernos más a nosotros mismos, hacer una linda peregrinación a lo profundo de nuestro corazón. Y ahí sí nos vamos a encontrar con la verdad con mayúsculas. El mismo Dios habita en nuestros corazones desde el día del bautismo. Y por lo tanto, ya con Él podemos, y nos ayuda, ¿no es cierto?, nos potencia, nos prepara con su Espíritu Santo para conocer también la verdad exterior, lo que hay afuera. Las lecturas de hoy, especialmente la primera, habla justamente de esta delicadeza que hay que tener con nuestros hermanos más necesitados, con los más pobres, y quizás por eso el Papa Francisco en su momento colocó este fin de semana como la Jornada Mundial por los Pobres, para rezar especialmente por todos aquellos cuya esperanza
Y así empezábamos con el himno del jubileo, ¿no? De la esperanza, cuya esperanza es solo el Señor. Nuestro querido Papa León continúa con esta hermosa iniciativa, porque cuando hablamos de pobres no solamente estamos pensando en aquel que no tiene para comer o que le faltan los medicamentos o que le falta. Pensamos también en los enfermos, en los que sufren, en los que la están pasando mal. En fin, hay distintos niveles de pobrezas y situaciones. La Madre Teresa de Calcuta, en una frase tan linda, decía que la peor pobreza es no tener a Dios en el corazón, o al menos no reconocerlo, que te falte el Dios de la vida, ¿no? En primer lugar. Como que hay distintos niveles, pero en todos esos niveles de pobreza hay algo que nos invitaba el Papa Francisco y ahora León también, que lo reafirma con mucha fuerza, ¿no? Es este tema de que frente a la pobreza tomar una postura. ¿Que cuál es? Ponernos en contra decididamente de lo que es la cultura del descarte, ¿no? Porque muchas veces podemos vivir como si a mí qué, esto no me importa, esta necesidad de mi hermano no es. No, y el mundo de hoy que se ha convertido en solamente producir, hacer, trabajar, rendir, que haya rendimientos, que haya. Bueno, por un lado se ve muy lindo a nivel empresarial, pero en lo cotidiano, si nosotros nos fijamos solo en los números, si nos fijamos solo en los resultados, los verdaderos cristianos, los que buscamos la verdad, los que nos queremos seguir el camino del Señor, queremos vivir con intensidad los valores del Evangelio, se nos invita a otra cosa, a no quedarnos simplemente en la producción, sino que desde lo profundo del corazón no rechazar a nadie. Y la política de hoy nos lleva siempre al descarte. Hablo a nivel global, ¿no? Porque esto se respira en cualquier país del mundo, de una manera o de otra, si es de izquierda, si es de derecha, las distintas. Pero todo eso fracasa frente al lenguaje del Evangelio, frente al lenguaje del corazón. Por eso les decía, tomar postura en estas cosas que son importantes. La política del descarte, porque no produce, no sirve. Y que entonces un jubilado, porque no produce, no sirve, no vale. Un ejemplo de todos los que podríamos dar hoy aquí. Como en la jornada mundial para rezar por los más pobres, por aquellos que son descartados, cuya esperanza justamente es solo el Señor. Bien, hay distintos niveles. Nosotros podemos pensar en nuestro país y enseguida creo que a todos, si yo bajo con el alámbrico y empiezo a preguntar a cada uno de ustedes, me va a poder dar un ejemplo de esos niveles de excluidos, de pobreza. Miren todo lo que tenemos que hacer para seguir creciendo y avanzando. Pero se empieza aquí, en el corazón, en nuestra mente también, registrando todas estas realidades, rezando y tratando de ayudar de la mejor manera que podamos. Cada uno de nosotros un granito de arena puede sumar, digamos, para tratar de justamente crecer en esta cultura de la comunión. El Papa Francisco al revés repetía todos, que la iglesia sea para todos, que nadie se sienta excluido, más allá del pecado que también la atraviesa a la iglesia. Pero las lecturas de hoy, volviendo a la segunda sobre todo, donde se habla de trabajar duro allí, de no ser holgazán, de no estar esperando. Pero ¿cuál era el peligro allí? Pensando en que ya venía nuestro Señor Jesucristo y bueno, me cruzo de brazos y espero que venga Jesús en su segunda venida. Como esto no ocurrió pronto, los tiempos de Dios son distintos. Nadie sabe cuál va a ser el último día. Lo que sí podemos hacer, y me parece muy sabio, es aprovechar el tiempo que tenemos hoy en el presente. Y sí ponernos a trabajar decididamente por la construcción del reino, tratando de hacer obras de caridad, que el Señor cuando venga, que sea el día que sea, no importa cuándo, nos encuentre amando, nos encuentre sembrando justamente obras de caridad, de amor, de ternura, que nos encuentre no excluyendo gente, sino integrando, cada uno en su lugar, cada uno con lo que puede aportar. No es sencillo esto, pero la invitación es a esto. Por eso las lecturas nos hablan entonces de que no se nos caerá ni un cabello, porque va a haber oposición, va a haber problemas. El lenguaje de este mundo, que a veces pareciera ser el capitalismo, la producción, otras veces pareciera ser, es el vaivén de la historia, ¿no? El péndulo, que va para un lado, va para el otro, pero ninguno de los sistemas que nos proponen
termina satisfaciendo las necesidades más profundas que tiene el ser humano. La búsqueda de la verdad, el encuentro con Dios, se da de otra manera. También lo decía el Papa Francisco, y más cuando era Bergoglio aquí en Buenos Aires, es artesanal. Se construye todos los días. Se construye en casa, se construye en la familia, se construye en el trabajo, se construye en la escuela, en la facultad, en los lugares donde nos movemos, en el club. En todos esos lugares uno está llamado a dar, como dice el texto de hoy, testimonio, ¿no? Y el testimonio tiene ¿qué es? Contar lo que Dios hizo en mi vida, cómo me cambió la vida, por qué lo amo, por qué lo quiero, por qué creo justamente en Él, por qué me levanto todas las mañanas y sigo adelante, porque hay alguien que es nuestra razón de ser, que es Jesucristo. Por eso, si hemos llegado a este domingo 33º durante el año, con todas las aventuras que habremos atravesado este año, el Señor nos invita una vez más a renovar la esperanza en este jubileo y a reconocer que todos debiéramos sabernos pobres frente a su mirada, que nuestra realidad evidentemente clama, exige, pide la misericordia de Dios, y que si somos capaces justamente de conectarnos con Él a través de la oración y las obras de caridad, no hay nada que temer, como dice el Evangelio de hoy. No importa cuándo será el último día, mientras el Señor nos encuentre amando, ya está. Mientras nos interese lo que le pasa a los que tenemos a nuestro alrededor y podamos o tratemos de ayudarlos de la mejor forma posible, quiere decir que nuestra conciencia no está contaminada entonces por los criterios de este mundo, que van a buscar siempre lo que es medible, lo que es constatable, lo que es la eficacia, lo que produce. Nada de eso nos va a llevar al cielo. Al contrario, las obras de caridad, realmente contagiar a Jesús y dar testimonio de Él, como habla la segunda lectura, es el trabajo que se pide allí. Entonces, ahí sí que el Señor nos dirá, cuando venga por segunda vez, vengan benditos de mi Padre, ¿no? Y nos invitará a disfrutar entonces del reino que ha sido preparado para todo aquel que busca a Jesucristo y trata de vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es la santidad, y lo pedimos para todos nosotros en esta misa. Que así sea.